Nos reunimos esta noche para hacer un pequeño resumen de la Sijá de Shabbat Agadol de este año Tavshin Pehei, que cae Erev Pesach Shehaliot Beshabbat. La Rasha se hizo en el Kolel Meor Abraham Shaledeh Mosdot Keter Torah y se repite para la organización Tutora TV para que el público tenga acceso a esta derashá. Este tema de Erev Pesach Shehaliot Beshabbat es algo que no es muy común. En el año 2025 estamos presentes, va a caer así el próximo Shabbat, va a ser Erev Pesach Shehaliot Beshabbat. La próxima vez, Baruch Hanoten Haim, va a ser hasta el año 2045, dentro de 20 años. No vuelve a pasar. Hasta dentro de 20 años, Erev Pesach Shehaliot Beshabbat. ¿Cuál es el motivo de la derashá de Shabbat Agadol? ¿Cuál es el mekor? Dice el Shulchan Aruch en Alajot Pesach, en el Siman Tav Chavtet, Shoalim be Alajot Pesach, Kodem la Pesach, Shloshim Yom. Se empiezan a estudiar las Alajot de Pesach 30 días antes de Pesach para que la persona, cuando llegue el Hag, sepa cómo comportarse, qué hacer, cuáles son las mitzvot, cuáles son las restricciones que hay sobre el Hag. Y en el Mishnah Berurah explica, Umathilim Yom HaPurim Atzmo. Y se empieza a partir del día de Purim, que son exactamente 30 días antes. Ve'achshav, y actualmente, Noagim Lidrosh Beshabbat Agadol. El minhag es de hacer una derashá en Shabbat Agadol, que es Keilu, para suplir el tema de Shloshim Yom. Como no todos estudiamos la Salahot de Pesach Shloshim Yom antes, entonces el Hajam de cada Keilah, de cada Betakneset, reunía al Tzibur, les decía la Salahot, como era el minhag en Bagdad, en la época del Ben Ish Hai, cerraban todos los Bateknesiot de la ciudad, nada más se abría el principal, y allá Doresh el Ben Ish Hai una derashá de 6 horas, que daba las alajot de Pesach, todos los temas para que la gente supiera qué hacer. Y dice el Mishnah Berurah, esto es que Shen Erev Pesach Halbo. Eso es en todos los años, menos como este año, cuando cae Erev Pesach, si en Shabbat, de Atzarich Leagdim be Shabbat HaKodem. Hay que adelantar la derashá para un Shabbat anterior. Ustedes se imaginan, si hiciéramos la derashá de Shabbat Agadol, el próximo Shabbat, van a hablar de la Salahot de Bedikat Hametz, ya pasó el jueves en la noche. De Biur Hametz, ya fue el viernes en la mañana. De Bitul Hametz ya fue en Shabbat en la mañana, cuando van a hacer en la tarde. Por lo tanto, por razones obvias, en este caso que cae Erev Pesach de Shabbat, se adelanta la derashá para un Shabbat antes que no es Shabbat Agadol. Este año la derashá no se hizo en Shabbat Agadol. Y dice, y también Dorshimu be Shabbat Shuba. Shabbat Shuba se hace derashá antes de Yom Kippur y de Sukkot, también para que el Hajam le enseñe al Tzibur la Salahot de Yom Kippurim, la Salahot de Sukkot. Ve'aikar, lo principal es Leorot La'am Darkei Hashem, enseñar a las personas la Salahot, Lelamed Amaseh Asher Yasun, para que sepan qué es lo que tienen que hacer. De Ainu, por ejemplo, Dine Agará, la Salahot de Agará, Ubiur Hametz, cómo quemar el Hametz, Beafiyat Matzah, cómo hornear las matzot, Beshar Alajot Pesach, y las demás Salahot. Vejen igualmente Beshabbat Shuba, Lidrosh Livneem, para decirle al público la Salahot de Yom Kippurim, Behaga Sukkot, Levad, más se doresh Minyana Teshuva. Aparte de lo que doresh de Teshuva. Vemos que el ikar de la derashá tiene que ser Amaseh Asher Yasun, decir las alajot. En el Shulchan Aruch Arav escribe, Bedorot alalu, en estas generaciones, Shena Hajam, Shonele Talmidav, alajot. Ya no es como antes, que el Hajam le enseñaba todas las alajot a los alumnos. No habían libros. Antes de Gutenberg, 1525, tener un sefer era un tesoro. Entonces casi todo se enseñaba oralmente.
Entonces, pero actualmente, que ya el Jajam ya no le enseña en su salón la Salahot, le ficha kol katuba sefarim, todo está escrito en los libros y cada uno y uno se busca una jabruta, está en su casa, estudia la Salahot. Por lo tanto, mitzvah al kol ahad vehad es mitzvah que cada uno de nosotros, sheilmod alajot regel, kodem regel, que cada uno estudie la Salahot de la fiesta, antes de la fiesta, hasta que sea experto en ellos. De Aksha, por lo tanto, actualmente, Dorshim Be'agadá. El minhag es de hablar de Divrei Agadá. En todas las mitzvot de la Torah hay dos partes. Hay el Jobat Evarim, la obligación de los miembros de la persona. La mano hace algo, los pies hacen una mitzvah, Jobat Evarim. Pero en todas las mitzvot hay una parte que es Jobat Levavot, la Jobá del corazón, como lo describe el Sefer Jobat Levavot en su Akdamá, que en toda mitzvah hay Jobat Evarim, me pongo el tefilín, es Evarim, muevo la mano, pero hay la Mahshavá, el pensamiento, la Ashkafá que hay, Jobat Levavot, ese es el Divrei Agadá, y a eso se refiere el Shulchan Aruch HaRav, Ve'achshav Dorshim Be'agadá Minyanor Shel Yom, Ve'noagim Lidrosh Alachot. Y ahora ya normalmente no hay derashá de alajot porque akol katuba sefer. Les pregunto a ustedes, ¿y qué acaso la ashkafá, la mahshavá, el pensamiento, no hay también akol katuba sefer? Abre los libros de Musar y estúdialos. Caniré parece ser que es más fácil que una persona estudie la salahot solo con su jabruta a que estudie las palabras de Agadá, el Musar, la Ashkafá del Hag. Eso es más fácil transmitirlo oralmente, que son Jobat Levavot, la Jochma Shebalev, la sabiduría del corazón, que cuando una persona habla la transmite al público. Por lo tanto, los rabbanim de las Keilot ahora normalmente dicen unas pocas alajot y lo principal lo dedican a la Jochma del corazón, Elev, las kavanot de las mitzvot. ¿Para qué las haces? Para que una persona haga un seder de Pesach mejor, escucha la ashkafá antes y mimela, cuando hace el seder, lo hace de una forma diferente. Más que eso, en el Sidur del Yavetz escribe, Hayaba Hajam Adoresh, tiene obligación el Hajam que hace la derashá, Leojiah Ulazir, Gamal Biur Seora Masima Mekulkalim. Así como nosotros tenemos la mitzvah de Biur Hametz, lo quemamos, el próximo viernes en la mañana vamos a quemar el Hametz, también hay un Biur de los Masim Mekulkalim, los actos malos. En cada generación van cambiando, según la época, según el país. Entonces el Hajam tiene que hablar de Masima Mekulkalim. Ahora, ¿qué es? El internet, no sé de qué cosa. El Hajam tiene que hablar para hacer biur, quemar los masim mekulkalim. Umahmetzet adeota meshubashot. Y también quemar el hametz de las ideologías equivocadas, la shkafá. ¿Ves? Una persona tiene una shkafá no correcta porque el ambiente, porque la sociedad, porque los amigos lo contaminan. Hay lo que se llama deot meshubashot, las deot equivocadas, la shkafá no correcta, cuando es una ashkafá contra lo que los hajamim dictaminan, benefihat amidot aseruhot, y lo que se inflan las midot incorrectas, midat akaz, midat agava. Habla el Yavetz de tres cosas importantes, masim, deot y midot. Dice que el ikar de la derashá tiene que ser hablar de los masim mekulkalim que hay en el dor, hablar del mahmetzet, las deot, los pensamientos, si la forma de vivir que no es correcta. Y las midot raot, que se llaman en español los defectos, kas, enojón, bal, gabá, lo que sea, cualquier midá ra. Vemos del Shulchan Aruch HaRav y del Yavetz que el ikar de la derashá de Shabbat Agadol, aunque originalmente era lelamed alajot, ahora como que cambió un poco, sí, y se dedican los rabbanim en el tema de la ashkafá, de las deot, de los maasim, de las midot,
incorrectas que tenemos. Este año, como ya explicamos, la derashá de Shabbat Agadol no se hizo en Shabbat Agadol, porque era Pesach Shehal Yot be Shabbat. Y escribe el Pri Megadim otro motivo por qué se hace la derashá en Shabbat Agadol. ¿Por qué este Shabbat se llama Shabbat Agadol? Por el milagro que pasó en el año de Yetziat Mitzrayim, que lo escribe el Tur. El Tur dice que en ese año Yetziat Mitzrayim sucedió un jueves, 15 de Nisan. Y el Shabbat anterior fue cuando fueron ordenados a Misel que todos fueran a comprar su borreguito o su chivito para hacer su Korban Pesach el próximo miércoles. Y lo iban a amarrar en las patas de la cama y lo iban a degollar, a hacer el shahitá el miércoles en la tarde Ben Arba'im para comérselo Tzeliyesh el miércoles en la noche. Y mañana en la mañana, el jueves, iba a ser Yetziat Mitzrayim. Y la boda zará de los Mitzrim eran los animales, el borrego, el cabrito. Y los Yehudim fueron y lo compraron. La lógica era que los Mitzrim se iban a enojar, porque le preguntaban a los Yehudim, ¿qué pasa? Hoy en Shabbat están comprando un borrego. Dijeron, sí, Hashem nos ordenó que en este Shabbat la compra del Korban Pesach Dohai Shabbat, como hay alajot en la Torah que Dohim Shabbat. Y lo vamos a Lishot Oto el próximo día 14 Ben Arba'im, y es la boda zará de ustedes, y la Torah nos ordenó Mishchuk Hulachem. Así es el pasuk sobre el Korban Pesach. ¿Qué es Mishchuk Hulachem? Quiten sus manos de la boda zará, porque a Misela sean la boda zará en Mitzrayim, y tomen este borrego y háganle shehitá leshem Hashem para comérselo. La lógica era que los Mitzrim se iban a enojar, porque iban a degollar su abodá zará, y más después de lo que dice el Midrash, que le dijeron los Yehudim a los Mitzrim. Y en el momento que nosotros vamos a degollar este borrego, Leshem Hashem, estamos siendo shohet, el zar, el ministro de ustedes, de la abodá zará que está en el cielo. Nosotros nos separamos de la abodá zará, la negamos. La lógica era que ellos iban a defender su ideología y los iban a atacar, a golpear, tal vez a filo a matar. Ningún Yehudí sufrió de ninguna agresión. Pasó un mes que los Mitzrim se quedaron callados y permitieron que Am Israel compre el borrego, lo amarre junto a su cama, y por eso el Shabbat se le llama con nombre de Shabbat Agadol, que es al Shem Anes Agadol, el Shabbat del milagro grande. Y por lo tanto, ya dijimos que en ese Shabbat el Hajam Doresh, por la razón lógica. ¿Cuál es la razón lógica? Para que la gente sepa que la Salahot. Dice el Pri Megadim que hay otra razón por la cual se hace la derashá en este Shabbat. Porque Moshe Rabbeinu en ese Shabbat reunió a todo Am Israel para decir a Salahot que tenían que hacer en la semana. El próximo miércoles van a Lishot el Korban Pesach, y las Salahot de Shahitá son estas. Y en la noche van a hacer el Seder de Pesach, que es el 15, y lo van a comer Tzeliyesh, al Matzotum Norim Yohelú, todas las Salahot. Entonces Moshe Rabbeinu Darash delante de Am Israel. Y como Moshe Rabbeinu Darash delante de Am Israel, ahora Nahagú, que el Rab de cada Keilah Doresh en ese Shabbat para cumplir el minhag de Moshe Rabbeinu, que el Darash, aparte del Tam que escribió el Mishnah Berurá, que es para enseñar la Salahot a la gente, que sepa hacer Birikat Hametz, Bior Hametz, ¿sí? El Seder de Pesach como tiene que ser, es para le cayem el minhag de Moshe Rabbeinu, que el Darash delante de Am Israel el Shabbat Shelifnei Pesach. Si es así, este año no cumplimos el minhag del Hidrosh, el Shabbat Shelifnei Pesach. Lo hicimos un Shabbat antes. Todo es porque técnicamente es imposible. Y así escribe el Maril, dice el Maril, y lo trae el Mishnah Berurá, que cuando cae el Pesach en Shabbat, tzrichim leakdim belidrosh, tienen que adelantarse una semana antes y hacer la derashá por las razones obvias que ya explicamos. Pero dice algo más. En el año de Yetziat Mitzrayim, el primer Shabbat de Nisan fue el 3
de Nisan, y el segundo fue el 10, que fue Shabbat Agadol. También en el 3 de Nisan, Moshe Rabbeinu hizo derashá. Esa es la que fue la primera derashá que reúne a todo el pueblo, porque tenía que decir la Salahot que van a ser el 10. No puede ser que el 10 le diga lo del 10. Entonces, ese año hubieron dos derashot. La derashá del 3 de Nisan, que el 10 tiene que cobrar el Korban Pesach, y el 10 darás la Salahot de la Yetziá, del 14, del 15, eso del Korban Pesach. Dice, Imken, el año que cae Erev Pesach en Shabbat, se cumple el otro minhag de Moshe Rabbeinu del Lidros en el primer Shabbat de Nisan. Entonces, hay años que cumplimos el minhag del Lidros, el segundo Shabbat de Nisan, que es en la mayoría de los años. El Shabbat antes de Pesach, que es el Shabbat Agadol. Pero este año se cumple el minhag primero, la primera derashá que reunió Moshe Rabbeinu a Am Israel y se convirtieron en pueblo. El Maral Miprag pregunta, ¿por qué no se entregó la Torá a los Sabot? No hay más grande que los Sabot, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué se esperó 7 generaciones hasta Moshe Rabbeinu para entregar la Torá? Que se entregue los Sabot. Los Sabot eran Metsubim Beosim. Dice el Maral, la Torá lo nitna la yehidim. La Torá no se dio a personas particulares, por más grande que sean. La Torá se le entregó a un pueblo, Am Israel. ¿Cuándo Am Israel se convirtió en pueblo? En el día de Shabbat, primero que reunió Moshe Rabbeinu a Am Israel para convertirlos en pueblo y decir, oh, ustedes dejan de ser individuos, ya no son personas sin responsabilidad uno sobre otro. En ese momento Am Israel se convierte en Am, y cuando son pueblo ahora merecen recibir la Torah. Por lo tanto, se le llama Shabbat Agadol, Shabbat Agadol. Inkach Hagam, el primer Shabbat, tiene un poco de Shem de Shabbat Agadol. El Shabbat principal es antes de Pesach, pero el primer Shabbat de Nisan reunió Moshe a toda Israel y dice, para cumplir lo que dice el Pasuk en Teilim, Nodá Yehuda Elohim be Israel Gadol Shemo. En el pueblo de Israel se engrandeció el nombre de Hashem. Se llama Shabbat Agadol, no nada más por el milagro grande que ya contamos, sino porque en este día be Israel Gadol Shemo se hizo el nombre de Hashem Gadol, porque todos se convirtieron en un pueblo y cada uno ahora se hizo responsable sobre el amigo y ahora se engrandeció el Kiddush Hashem, y eso se llama be Israel Gadol Shemo. Sale que ahora hay otro motivo por cual se le llama Shabbat Agadol, porque en este Shabbat Nitkadesh se santificó el nombre de Hashem, be Israel Gadol Shemo. A veces nosotros cometemos un error y pensamos que Hilul Hashem es solamente cuando hacemos cosas incorrectas frente a los goyim. Es verdad, es Hilul Hashem. Paramos el automóvil en doble fila y pasa con los coches y gritan judío, judío. Pues hay que cuidarse. Si fuera judío, judío de algo bueno que haces, pues qué bueno. Si me gritan a mí judío, judío, porque salgo a la calle con kippah, o porque salgo a la calle con sombrero, o porque una mujer sale con tzeniut, eso es Kiddush Hashem. Pero si a una persona le gritan por algo incorrecto, judío, judío, se comete un Hilul Hashem. Nosotros pensamos que solo eso es Hilul Hashem. Eso no es verdad. El Hilul Hashem más grande es cuando nosotros lo hacemos entre nosotros mismos. Cuando mezalzelín despreciamos las mitzvot de la Torah y el otro aprende. Cualquier cosa incorrecta que tú haces y que los demás aprenden a hacerla, eso es Hilul Hashem, porque es más grave, porque se contagian los demás. Lo principal es Ube Israel Gadol Shemo. Hashem también le interesó que los mitzrim reconozcan a Hashem. Como dice el Pasuk, Ve'adu Mitzrayim ki ani Hashem. Hago las plagas para que los mitzrim reconozcan que yo soy Hashem. Le dice Hashem a Paró, Lemán te da para que tú sepas quién Camón y Bejolares. No hay nadie como yo en todo el universo. Quiere decir, a Hashem también le interesa que los Umot Olam reconozcan a Hashem, pero más le interesa
que Am Israel reconozca a Hashem. Cuando en Perashat Vaera habla la Torah de las 4 palabras de Geulah, que las conocemos, que por esas 4 palabras se toman los arbakosot, las conocen todos, Veotzeti, Visalti, Vealti, Velakahti etchem. Son los salvaré, los redimiré, los liberaré, y son las 4 Geulot que tiene Am Israel, y frente a cada una de esas 4 Geulot tomamos una copa, Belela Seder, cada copa tiene un nombre. Termina y después que dice la 4ª palabra, Otzeti, Visalti, Vealti, Velakahti etchem lileam, Vidatem ki ani Hashem. La finalidad es para saber que ustedes entiendan y comprendan que yo soy Hashem. Quiere decir que así como le dice Hashem a Paró, yo necesito, Lemán te da, quien Camón y Bejolares. Él le dice, Be'yadu Mitzrayim ki ani Hashem. Se necesita que Mitzrayim sepa quién es Hashem, pero se necesita más que Am Israel. La Sarvá Geulot que Hashem hizo es Vidatem ki ani Hashem. ¿Cuál es la última de las 4 Geulot? Veotzeti, Visalti, Velakahti, Velakahti etchem lileam. Velakahti, dice el Sforno, es Mamad Ar Sinai. Después de Mamad Ar Sinai reciban la Torah, sí, en Hag HaShavuot van a llegar a Vidatem ki ani Hashem. Quiere decir que nosotros entendemos que el Vidatim ki ani Hashem, que es lo opuesto de Hilul Hashem, el Kiddush Hashem, es importante que Paró y los Mitzrim lo tengan, pero es más importante que nosotros tengamos esa madregá, el Vidatim ki ani Hashem. Por esto este Shabbat se le llamó con el Shem de ¿qué? Con el Shem de Shabbat Hagadol, no nada más por el milagro grande, porque en este Shabbat se cumplió el pasuk, Nodab Yudá Elohim, Be Israel Gadol Shemo. Es un pasuk en Teilim, en el Perek Ayin Vav, que dice, Vidatem, Nodab Yudá Elohim, Be Israel Gadol Shemo. Vemos que el Ikar es que se engrandezca el nombre de Hashem Itbaraj dentro del pueblo de Israel, y por esto este Shabbat recibió también el nombre de ¿qué? Recibió el nombre de Shabbat Hagadol. El Rambam en el Sefer HaMitzvot y el Sefer HaHinuch, cuando escriben de la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim, que en realidad yo diría que es una mitzvah central dentro de la fiesta de Pesach. Nosotros nos preparamos 30 días para el día de Pesach. Shoalim be'alachot Pesach con la Pesach 30 yom, para cumplir todas las mitzvot, para hacer bien Berikat Hametz, para hacer bien Biur Hametz, pero yo creo algo principal, para llegar a cumplir la mitzvah, Belela Seder, Vigatale Binja Bayom Aul Lemor, Babur Ze Asa Hashem Li Bestim Mitzrayim, para que le cuentes a tu hijo. Es la noche del Hinuch, de la educación de los hijos. Pero no solamente la educación de los hijos, hay algo muy importante, es la noche de la educación también de nosotros mismos, porque la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim que contamos de la Seder, dice en la halajá, si tienes un hijo, cuéntale a tu hijo, y si no tienes hijo, cuéntale a tu esposa, y si no tienes esposa, dice, Talmidei Hajamim Shoalim Zed Zed, un Hajam le pregunta al otro, y si estás solo, Ushoel et Atzmo. En el año de la pandemia hubo gente que hizo el Seder solo, Ushoel et Atzmo. Quiere decir que el Hinuch también es educarte a ti mismo. ¿Educarte en qué? Dice el Rambam en 2 nekudot principales. Uno es recibir mucha emuná, Belela Seder, y eso te tiene que llevar a ti a Lehodot Lashem, agradecerle a Borei Olam. Se le agradece a Borei Olam después de que cuentas el Sipur de Yetziat Mitzrayim. Y el que analice el Seder de Pesach se da cuenta que después de que cuentas toda la Agadá, al final viene el párrafo que dice Hayab am lirot et atzmo kilu yatza Mitzrayim. Cada uno tiene que sentir como salió de Mitzrayim. Y después dice Lefijach, por lo tanto, Anano Hayabim Leodot. Nosotros tenemos que agradecerle a Hashem. Cuando dice Lefijach, es Noten Tam.
Quiere decir, esto es para esto, le fija. Todo lo que dije es le fija para esto. ¿Para qué conté una hora y media, 2 horas el Sipur de Yetziat Mitzrayim? Le fija Ananu Hayabim Leodot, para agradecerle a Hashem, para que tú le agradeces a Hashem. Entonces, entre más especifiques y más sientas que tú Yatzata mi Mitzrayim, vas a agradecer más a Hashem. Tú le vas a agradecer a Hashem si tu taborito salió de la cárcel, pero más le vas a agradecer si tú saliste. Por eso, después de leer toda la Gadá, viene el párrafo que dice pues se le fija. Por lo tanto, Haim Leodot le Alel y empezamos el Alel. Quiere decir, el camino del Sipur de Yetziat Mitzrayim es primero leer la Agadá. Al leer la Agadá, la persona se llena de emuná. Cuando se llena de emuná y la persona mashrish et atzmo, la emuná en su corazón, llega a Leodot Lashem, a lefija anachnu hayabim. La Gemara en Masejet Pesachim dice la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim, la persona tiene que empezar begenut, con cosas feas, cosas despreciables del pueblo de Israel, ulsayem besheva, y tiene que acabar con cosas de alabanza, alabar a Hashem. Empieza begenut, ulsayem besheva. Así se la son de la Mishnah. Y dice la Gemara en Daf Kuftet Zayin, ¿qué es mathil begenut ulsayem besheva? May begenut, ¿cuál es el genut del desprecio? Rab Amar, mi tejilá obdea abodat gilulim ayu aboten. Nuestros padres fueron idólatras. Terah abi Abraham abi Nahor vayabdu Elohim aharim. Es el genut del pueblo de Israel. Ushmuel discute Amar abadim ayinu lefarob en Mitzrayim. Fuimos esclavos en Mitzrayim. ¿Por qué estos dos puntos toman Rabu Shmuel? Fuimos obdea abodat zara. Fuimos esclavos en Ken Mitzrayim. ¿Cuál es el genut espiritual más grande que existe? Ser obed abodat zara, ser idólatra. ¿Cuál es el genut físico, material más grande? Ser esclavo. Esclavo, el tiempo no es tuyo. Por lo tanto, Rabu Shmuel dijeron, tienes que empezar a contar el ser de Pesa con estos dos puntos. Como quien es de Alajá, como los dos. En la Gadá de Pesa está al principio el párrafo de Abadim ayinu lefarob en Mitzrayim y mi tejilá obdea abodat zara ayu aboten. Y terminamos con el Shevach. ¿Cuál es el Shevach? Ve'ashav kerbano amakom labodato. Hashem nos sacó a nosotros para el servicio de él. Escuchen el ashon del Rambam en Alajot Hametz Umatzah en el Perek Zayin. Y dice así, Alajá Dalet, de tzarich leatchil begenut ulsayem besheva. Empieza con genut y acaba con sheva. Ketzat, matchilum saper, empieza a contar shebetehilá. Ayoaboten fueron nuestros padres bimeterach de la época de Terach, o milefnav y antes de Terach. Kofrim betoim, personas equivocadas, Saharaeb detrás de las cosas vanas. Berrofim y perseguían a Harabodat Elim detrás de la idolatría. Umesayem, y con qué acaba, Bedat Emet, diciendo Baruch Hashem, nosotros recibimos la ideología verdadera. Shekerbano amakom lo, que Hashem nos acercó a él, Beivdilanu meaumot, y nos separó de los pueblos, Bekerbano le Yehudó, nos acercó a reconocer que él es único. Quiere decir, el Shebach es que Hashem nos acercó, Ve'ashav Kerban Konato, Beivdilanu nos separó meaumot a Olam, y que Bekerbano le Yehudó. Ese es el Shebach de la parte espiritual. Y dice, y también la parte material. Bejen Mathil empieza, Umodía, y le da a saber a sus hijos, Shadaim ayinu lefarob en Mitzrayim, es el Genut. Bejol arrash gamalnu, y todas las cosas malas que nos hicieron, latigazos, mataron a los niños, sí, eran pogromes que hacían contra los Yudim. Umesayem benisim beniflaot shenasu lanu ubejeruten. ¿Cuál es el Shebach?
contar los nisim. Quiere decir que el Shebach se divide en dos. El Shebach espiritual es que Akadosh Baruj Hu nos acercó a su servicio, nos enseñó Midata Emet. El Shebach material, éramos lo más despreciado, esclavos, y nos hizo milagros grandes para elevarnos, y automáticamente esa parte material también se hace espiritual, porque en el momento que tú reconoces los nisim, las 10 plagas, en la plaga de Hoshech a Israel veía, los nisim no veían, eso te lleva a ti a emuná. Por lo tanto, el Shebach es que Kerbano a Makom la bodató y contar todos los nisim. Se dan cuenta que la Agadá de Pesach no es más que eso, y es la perashá de Aramí Obedaví, que es la perashá de Mikra Bikurim, y por eso nosotros cumplimos Mathil Begenut, Umsayem Besheva, para llegar a una madregá grande de emuná. La pregunta central de la Sijá de esta noche es la que hace el Eben Ezra en su Pirush sobre el Humash en Perashat Yitro, en los Aseret Adibrot. Y él dice así: Shealani me preguntó a mí, Rabbi Yehuda Levi, Menuhato Kabod, Alaba Shalom. Me hizo una pregunta. Lama Izkir Anoji Hashem Elokeja. ¿Por qué mencionó en los Aseret Adibrot la primer mitzvah, que es la mitzvah de la emuná? Yo soy Dios tu Dios. Asherotzeticha meres Mitzrayim mi bet abadim. Así es el pasú. Yo soy Dios tu Dios, tienes que tener emuná en mi fe, porque yo te saqué meres Mitzrayim mi bet abadim. Velo amar sheasiti shamayim baretz. Le pregunta Rabbi Yehuda Levi al Eben Ezra, perdón, la emuná empieza 2448 años después de que fue creado el mundo. ¿Qué? Adam Arishon no tenía emuná, Noah no tenía emuná, hubieron tzadikim, Shem tenía emuná. La emuná antes no existía Yetziat Mitzrayim. La emuná es, yo vi que Hashem creó el mundo y veo las maravillas del mundo y me sorprendo de Hashem, como decía David Amelech, mi besaría Zeloa, de mi cuerpo puedo ver a Hashem, que la persona puede ver, puede caminar, puede trabajar, puede escuchar. Se ve a Hashem, el que mitbonen un poco. Todos los días sale el sol por el oriente y se mete por el poniente. Es un milagro que se llama Teba, naturaleza. En los libros de Rav Dessler, el Michtam Eliyahu, dice que le preguntó a su suegro, ¿qué es Teba? Teba es naturaleza. Y dijo, ¿qué es Teba? Le contestó, imagínate tú que hay una pared, no se puede ver nada detrás de la pared. ¿Qué hay detrás de la pared? Pues no puedo ver. Y de repente hacen una ranura muy delgadita. Y acercas tu ojo y ves que una pluma está escribiendo. Me sorprendo. Hay la pluma que escribe. Porque no alcanza a ver mucho. ¿Qué hay detrás de esa pluma? Que tú ya sabes, conoces el mundo. Una mano. Y detrás de esa mano que hay un hombre que está escribiendo. Pero tú nada más ves la pluma. Lo mismo, cuando tú ves todos los milagros, no nada más del planeta Tierra, del universo, nada más ves la pluma, pero no sabes que detrás de eso hay alguien que es Boreolam, que es el que creó el mundo. Teba es nada más la parte material que el Ben Adán puede ver, porque el hombre chiquito, ¿sí? Y no alcanza a ver porque tiene una ranura chiquita que Hashem lo dejó ver. Y eso es Teba. Abal Beniflaota Teba, las maravillas que hay en la naturaleza, es el hombre, es el universo, millones de galaxias, el planeta Tierra, todo está exacto. Hay las temperaturas en las que el hombre puede vivir. Sí, hay la ley de la gravedad. Ustedes se imaginan sin gravedad cómo viviríamos. Sí, que las cosas no caerían, se necesita un orden, que hay edificios. Hay tantos milagros que pasan que el verdad no los entiende. Y eso es Niflaot Teba. Pregúntele el Rabbi Yehuda Levi, ¿por qué Hashem ordenó la principal mitzvah de toda la Torah, de las Tariag mitzvot? ¿Cuál es? Emuná, Emuná Hashem. Como dijo Habacuc, va Habacuc beminar ahad. Sintetizó toda la Torah, la mitzvah, que es la mitzvah de Emuná. Betzadik bemunato yehye. ¿Sí? Ahí el Marsha explica de que todas las mitzvot te llevan a Emuná.
Mitzvah del noten, el que da la mitzvah es una. Mitzvah del mekabel son 613, una cosa muy profunda. Hashem nada más da una mitzvah que es emuná. Pero para que el hombre la pueda absorber, recibir, cumplir, entenderla, hay 613 mitzvot. Por eso dijo Habacuc, Bemidan alajá, toda la Torah se sintetiza en la mitzvah de la emuná. Al idea de tefilín llegas a emuná, al idea de tzitzit, al idea de Shabbat, al idea de cada mitzvah llegas a emuná. ¿Por qué dice Anoji Hashem Elokeja que te saqué Meres Mitzrayim? ¿Que no hay Anoji Hashem Elokeja Shel Barati Shamayim Baretz? Tan fuerte es la pregunta que en el Sefer hay un Sefer que se llama Orhot Hayim del Rosh, que dice una palabra muy fuerte. Dice, Kimisheno Ma'amin, el que no tiene emuná en Asher Otzetija Meres Mitzrayim y Bet Abadim, Ave Anoji Hashem Elokeja eno Ma'amin. No, tampoco cree en Anoji Hashem Elokeja. Dense Yehud Shalem, no es el Yehud completo. Kizeu Segulat de Israel, es la Segulat del pueblo de Israel, al Kolamim encima de todos los pueblos. Desde Yesod Kol la Torah Kula, es la base de toda la Torah. Si nada más tienes emuná Yehudí en Briat Shamayim Baretz y no en Yetziat Mitzrayim, no es Yehud Shalem. Y el Yesod de toda la Torah es que sepas que la emuná del Yehudí, ¿de dónde nace? De la emuná en Yetziat Mitzrayim. Y es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Por qué se necesita que haya emuná en Yetziat Mitzrayim para Le'amim Bashem? Aparentemente, Anoji Hashem Elokeja, que Barati Shamayim Baretz, Él creó el cielo y la tierra, Él creó todo el mundo, Él es el patrón, Él es el jefe, lo tienes que respetar, Él te hizo. Entonces, aparentemente sería suficiente de tener emuná que Hashem Barat Hashamayim Betaretz para tener y cumplir la cúspide de la mitzvah de la emuná, pero eso no es cierto. Dice el Rosh que no es Yehud Shalem. ¿Cuál es el motivo? Un consejo para todos los que son morim y para todos los que son padres. Todos nosotros tenemos que tener un nexo con nuestros alumnos, un nexo con nuestros hijos. El nexo no puede ser solamente una unión sijli, con el seje. Explícale a tu alumno que tiene que respetarte. Explícale a tu hijo que tiene que respetarte. Hay cosas lógicas. ¿Cómo? Hijo mío, te pago todos los días la colegiatura. Te doy de comer. Tú imagínate si cuando tú tenías 1 año de edad, yo y tu mamá te hubiéramos abandonado, te dejamos solos, ya no contar lo que hubiera pasado. Nos debes todo a nosotros, no nada más el procrearte, todo. Ese es un kesher baseje, no es suficiente. Tiene que haber un kesher, un exo barregues del corazón, con el sentimiento. Que él sienta que él tiene que respetarte, que quererte. El nexo no puede ser solamente sijli, tiene que ser también rigshi. ¿Qué es rigshi? Con el sentimiento. ¿A qué me refiero? Akadosh Baruj Hu creó el mundo. Los Yehudim lo sabían, tenían esa emuná. Se sentían en Mitzrayim humillados, aplastados. Tal vez algunos pensaron que ya Hashem los olvidó. Ya 210 años ahí. A lo mejor me voy a quedar aquí, nunca vamos a salir. Dice en Perashat Shemot, Vaiba Yamim Rabim Aem, sí, Vaishma Elohim et Nakatam, y Hashem escuchó sus clamores, Vaiskor Elohim et Verito, y Hashem recordó su pacto de Abraham, de Isaac y Jacob, Vayar Elohim et Bnei Israel, Vayeda Elohim, y Hashem supo, le hizo saber, Hashem, a mi ser pro de Moshe, me preocupo por ustedes, escucho sus clamores. Dice el Yehudí, se está interesando en mí. Eso se llama en hebreo patiyut, que todos queremos que nosotros seamos importantes para todos los demás. No hay ninguna esposa en el mundo que no quiera que sea ella pata a su esposo, y no hay ningún esposo
que dice, a mí no me importa si mi esposa no me valora. Eso no existe. Ejpatiyut. Cualquier alumno quiere que su jajam tenga ejpatiyut por él. Cualquier hijo quiere que su papá tenga ejpatiyut. Akadosh Baruj Hu quiere que haya ejpatiyut. El Mesilat Yesharim, en el Perek Yutet, cuando habla de la mitad de Hasidut, dice, todos tienen que leitpalel por la destrucción del Bet HaMikdash. Y si uno va a decir, yo voy a hacer tefilá por Bet HaMikdash, hay millones de hajamim más grandes que yo, que itpalelú y no ha llegado. Dice, primero que todo, tú no sabes por qué tefilá llega, pero lo principal, afirmo que por tefilá no va a llegar. Barú, tú no eres cero, tú eres bajo cero. Pero si tú no mitpalel por el Bet HaMikdash, quiere decir que lo ejpat leja, que no te importa, y la Shejinah mistaeret. Pero si tú eres mitpalel por el Bet HaMikdash, la Shejinah que está en el Galut se siente bien y está semejasta alegre por tu tefilá. Vemos que hasta Akadosh Baruj Hu, ejpatlo, a él le interesa que a ti te interese la situación de Am Israel en el Galut y la Shejinah en el Galut. Entonces, Akadosh Baruj Hu creó a partir de Yetziat Mitzrayim un Kesher Rigshi, una unión de sentimiento con Am Israel. Hashem está preocupado por nosotros. Vayed Elohim, dice el pasuk en Perashat Vaera, Vegam ani shamati et nakat bnei Israel. Yo vi los clamores de Am Israel, Asher Mitzrayim avidim otam, que los mitzim los esclavizan. Vaeskoret beriti, recordé mi pacto, lo mismo otra vez repetido. Ejpatiyut, Am Israel escucha que ellos son importantes para Hashem. Vaeskoret beriti, hice un pacto con ustedes en Brit Ben Abetarim, pero ya pasó 400 años, Hashem se acuerda. Entonces Am Israel se siente que importante. Ese es punto número 1. Punto número 2, Asher Baharbanu Mikol Ami. Hashem nos escogió entre todos los pueblos. ¿Dónde se vio eso? En las Makot. Cuando habló el pasú de Makat Deber, Bifla Hashem b'miknei Israel b'miknei Israel. Hashem separó, el ganado de los Mitzrim se murió de peste, el ganado de los Yudim se salvó. Velo yamud mikol ibnei Israel davar. ¿Se dieron cuenta? ¿Te diste cuenta qué pasó? A ellos los que, a ellos todo el ganado él se murió, el ganado de nosotros se salvó. Y se repite esto en las demás Makot. Vayaja Barad, y golpeó el granizo en toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, todo se destruyó. Rak Beres Goshen, la tierra donde los judíos, Asher Sham Neisel, no hay Barad, no hubo Barad. Aquí hay Barad y aquí no hay Barad. Es una señal de que a ti te escojo y tengo una ashgajá pratit contra ti. En la Macá de Hoshech, Hoshech Hafelá Beres Mitzrayim, Urjol Bene Israel, Ayaor Bemoshbotam, Makat Bejorot, Veaitat Seaká Gedolá, hubieron clamores, llantos, sí, en la muerte de los mejores Mitzrayim. Urjol Bene Israel, lo Yahazker nadie, no pasó nada. Dice el Maharal Miprag, cuando Hashem bará el mundo, ¿cómo se presentó? Bereshit bará Elohim. Elohim es el Dios de todo el universo. Y en Yetziat Mitzrayim, Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Dios, tu Dios, en segunda persona, Elokeja. En los Aseret Adibrot aparece Anoji Hashem Elokeja Asher Otzetija. Soy Elohim de todo el mundo, pero de ti soy Elokeja. Es un kesher rigshi. Se hizo un kesher sentimental del corazón, primero porque Hashem tuvo ejpatiyut de nosotros. Nosotros le interesamos, vaya de Elohim. Y eso nos va a llevar a que Am Israel vidatem que ani Hashem. Así como hay vaya de Elohim, que Hashem se interesa en nosotros, nosotros, Am Israel, nosotros conocemos, Beitzalti, Beotzeti, Begalti, Belakahti, vidatem que ani Hashem. Más de todo Hashem. Y segundo, que Hashem nos escoge, se convierte en ¿qué? En Akadosh Baruj Hu, en Elokeja. Dice el Maharal, en el Kiddush de Yom Tov, ¿cómo empieza? Asher Baharbanu Mikolam, Akadosh nos escogió de todos los pueblos en tercera persona. Baharbanu Mikolashon, tercera persona, nos elevó. Y después, Bekideshanu en Mitzvotav, y termina la verajá en segunda persona. Akadosh nos habla ya directo.
Empieza en un principio el Kesher en tercera persona, como que está hablando de un ajeno. Después habla directo con nosotros a Kadosh Baruj Hu, y se crea ese Kesher. Y ese Kesher es solamente al Yedei Yetziat Mitzrayim. Tú puedes tener un Kesher con Akadosh Baruj Hu, con el Sechel, con Briat Olam. Y eso es lo que Hashem le exige a los Umot Olam. Con Am Israel Hashem quiere una unión, un nexo mayor, que no sea única y exclusivamente con el Sechel de nosotros, también con el Echpatiyut, que Am Israel entienda que se lo queja. Por eso la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim es para hombres y para mujeres. No hay diferencias. Todos son Hayabim. Porque para todos Hashem se convirtió en nosotros en la mitzvah Yedolá de Eloqueja, que Hashem nos escogió a nosotros. La emuná del Yehudí tiene que ser Rikshi, no solamente Sichli. Cuando es Sichli, el Ramban, al final de Perashat Bo, dice que hay gente, filósofos, que saben que Hashem creó el mundo, pero pensaron que lo abandonó. Y afilo a unos que pensaron que no lo abandonó, pero no hay schar baones, no hay pago y castigo. La Torah nos enseña ese que es el Rikshi, nos enseña que existe en Yetziat Mitzrayim. Vimos que Hashem a estos castigó, a estos no castigó, a esto les hizo, esto no les hizo. Ahí se creó el Kesher Rikshi en Yetziat Mitzrayim. Por eso la emuná del Yehudí no basta nada más con Briat Olam. Briat Olam también, Yotzer Or U'Rehoshech todos los días. Predicar es el Kesher Rikshi, Asher Baharbanu Mikol Amim, que Akadosh Baruj Hu nos cuida a nosotros y Akadosh Baruj Hu nos escoge a todos nosotros. Por lo tanto, ese es el Kesher que Akadosh Baruj Hu sí hace con quién, con Am Israel. Mosif, y dice el Maharal Miprav, se tenía que crear un pueblo que se llama Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Eso no se puede crear solamente con un Kesher que es un Kesher Sichli. Se necesita también el Regesh, elevarlos. Somos Mamlechet Kohanim, los escogidos de Hashem. Por lo tanto, la mitzvah de Anoji Hashem Elokeja, el ikar de la mitzvah está basada en el Regesh. Por lo tanto, en esta noche, el ser de Pesach, nosotros anudamos de nuevo ese Kesher. Esa unión se hizo en Yetziat Mitzrayim, pero esa se puede ir desapareciendo. Año con año nosotros, en la noche del Seder, ¿qué hacemos? Confirmamos y reafirmamos y hacemos más fuerte el Kesher con Akadosh Baruj Hu, ese Kesher Rikshi. Y por eso tiene que ser ese Kesher Rikshi, el papá con el hijo. Lo tiene que hacer y lo tiene que crear en esa noche. ¿Qué pasó exactamente hace un año? Después de la desgracia del 7 de octubre, lo que sucedió, Am Israel recibimos un jalón de orejas. Pasan 6 meses y 2 semanas o una semana y media antes de Pesach el año pasado, mandaron a Eretz Israel los enemigos aproximadamente 300 tilim, 300. Yo vi un artículo que escribieron los expertos del Kippat Barzel, que es el sistema que tiene Tzahal para detener a los tilim, a los cohetes que mandan. Y decía así, ellos sabían que los iban a mandar el enemigo. Y escribieron un artículo que yo lo leí, que decía que ellos calculaban que si detenían el 90% de los tilim, era un éxito del 100%. Detener el 90%, es éxito del 100%. Sí. Si te hicieron un examen y tienen 300 preguntas y contestas 270, te dan doctorado, porque contestaste de preguntas muy fuertes. Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado. ¿Cuánto es el 10% de 330? Si hubieran caído 300
de los 300 Tilim 30 en el Yishuv de Am Israel hubiera sido otra desgracia peor o igual que la que pasó el 7 de octubre. ¿Y qué pasó? Cayó uno y solamente murió una persona que no era de Am Israel. ¿Qué se demuestra? El Keser Rikshi, que Hashem lo vuelve a ¿qué? A afirmar. Los cuido, Asher Baharban Mikol Amim. Con todo y el Kipata Barzel, ibas a salvar 270 por la Jochma que tienes, el Kohib Yotzem Yadi. Pero los otros 30 no los ibas a detener. Ahí sí fue Yad Hashem. A Kadosh Baruj Hu se demostró, sí, en Kriyat Yam Suf, más que toda la Jochma del Teba. La Jochma de la naturaleza es grandísima, pero en Kriyat Yam Suf se desafiaron todas las reglas de la naturaleza. La teoría de ¿qué? De la gravedad, el agua se quedó parada. Ahí se demostró el Keser Rikshi. Ese Shabbat antes de Pesach del año pasado, y hace algunos meses con los 5 autobuses que los iban a volar, y les falló el reloj, les falló el aire, no sé qué les falló. Ahí Hashem manda un mensaje de ese Keser Rikshi que hace con nosotros, ¿sí? Para demostrar que sigue con nosotros. Por lo tanto, la emuná del Yehudí es Asher Baharbanu Mikol Amim, que es que nosotros, Hashem no es Elohim, Hashem es Elokeja. Por eso dice el pasuk en Perashat Bo, Veigatale bincha bayomahu lemor, babur ze asa Hashem li betzeti bemitzrayim. Es la mitzvah de la noche del Seder. Le contarás a tu hijo en ese día, se refiere a la noche del 15 de Nisan. Babur ze, por esto Hashem me sacó de Mitzrayim. ¿Qué es babur ze? La explicación simple, y la traen varios Rishonim, no Rashi, explican babur ze, porque hice estas mitzvot de Dan Pesach y Dan Milá, Hashem me sacó de Mitzrayim. Quiere decir que el pasuk está hablando en tiempo pasado. Por lo que hice en Mitzrayim, Hashem me sacó. Babur ze. Rashi no explica así el pasuk. Rashi explica en Perashat Bo que es babur ze, babur shekayem mitzvotav, para que yo cumpla sus mitzvot. Con Pesach, Matzah o Maror, alalu, por eso me sacó. Hashem me sacó para que haga las mitzvot. Babur ze, para esto. ¿Qué es esto? Pesach, Matzah o Maror, para que las cumpla me sacó. El pasuk se explica en futuro, Rashi, no en pasado como otros mefarshim. ¿Qué es en futuro? Yo te saqué para que cumplas las mitzvot. Escribe en la Sijot de Rabbi Yeruja. Rabbi Yeruja era el Mashiach de Yeshivat Mir antes de la Segunda Guerra Mundial. Y él dice, la emuná que el Yehudí recibe de Yetziat Mitzrayim te tiene que llevar a algo más. Y primero te voy a traer la prueba. Si solamente fuera necesario recibir emuná en la noche del Ser de Pesach, cuenta todas las historias de todos los milagros, ¿sí? Y te vas a llenar de emuná. Vas a decir, Hoshech no hubo en los Yehudim, Hoshech en los Mitzrim, Makat Bechorot no hubo en los Yehudim, Nas hubo en los Mitzrim. Te llenas de emuná, lleno de emuná. No es suficiente. Es necesario que sientas que tú saliste de Mitzrayim. ¿Para qué? Porque la emuná te tiene que llevar a lo que se llama abdut. ¿Qué es abdut? Dejaste de ser esclavo de Paró y te convirtiste en esclavo de Hashem. ¿Cuál es el título más grande que tiene Moshe Rabbeinu? Como dice el pasuk, Moshe Abdi Met. Moshe mi esclavo se murió. El pasuk no dice Moshe a Gaón, a Rab, a Matmid, dice Abdi, mi esclavo. Dice Rabbi Yeruja, Yetziat Mitzrayim te lleva a emuná, y emuná te lleva a lehodot. ¿Y por qué tienes que sentir que tú saliste de Mitzrayim? Para que recibas un abdut completo. La emuná te tiene que llevar a abdut, quiere decir ser sumiso, ser esclavo de Akadosh Baruj Hu, ser Eved Hashem, Eved Hashem. La Gemara en Masejet Megillah dice que por qué no se dice Halel en Purim. Tiene 3 contestaciones. Una de las 3 es, no podemos decir Halel en Purim, porque el Halel dice Alelu Abde Hashem. Y en Purim, cuando los Yudim se salvaron, siguieron siendo esclavos de Ahashverosh. Y dice la Gemara, ¿cómo vas a decir Halel? Akati Abde Ahashverosh Anan.
Todavía somos abadim ¿de quién? De Hashverosh. Entonces, ¿cómo decía el Loab de Hashem? No se hizo leer en qué? En Purim. Les pregunto, ¿y el primer Pesach que pasó el Yehudí allí en la época de Purim? Pues fue en Purim mismo, porque cuando colgaron a Hamán, el segundo día de Pesach, por eso el Mishnah trae que el señor de Pesach en la mañana hay que tener un guisado especial para recordar que colgaron a Hamán, Leilu Nishmat de Hamán, ¿sí? Se come un guisado para recordar el milagro. Los Yehudim ese año en Pesach, ¿dijeron alel o no? Seguro, ¿cómo no hace alel? Pero acá te abdas son dos cosas. Hay la esclavitud física y la esclavitud espiritual. La esclavitud física se ha perdido en el camino. Los pogromes, la Inquisición, las guerras mundiales, las cámaras de gases. Pero la libertad espiritual en Ben Jorida Misosek Batorá nunca se perdió. La hicimos en Har Sinai y también en los guetos y en las cámaras de gases y en los crematorios estudiaban Torah. Los judíos estudiaban Torah en todas las situaciones, en las peores. También en el comunismo los judíos estudiaban Torah. Eso nunca se perdió. Nunca se perdió en la historia la libertad espiritual. En Pesach nosotros festejamos la libertad espiritual. Decimos al Luab de Hashem. Y afirmo que estamos en el Galú. Y afirmo en épocas difíciles, Akadosh Baruj Hu nos cuida a nosotros y nosotros festejamos la libertad espiritual. Entonces, ¿cuál es la síntesis del camino de la noche del ser de Pesach para la Shri Semuná? Nosotros analizamos si los Nisim, la Agadá, los milagros. Empiezo Begenut y termino Besheva. Eso me lleva Emuná. La Emuná me lleva a Leodot. Después de que yo haga una Leodot, tengo que sentir que Yatzati mi Mitzrayim. Y dice Rabbi Yeruham, Lo Beinyana Simha. No puedes llegar a la misma alegría como el que salió de Egipto, pero sí puedes llegar al mismo Abdut. Leinyana Abdut, tú convertirte en sumiso en Akadosh Baruj Hu. Sale que la Emuná y la Odá te obligan a sentir que Yatzata mi Mitzrayim para que te cabe un Abdut completo. Pregunte el Maharal Miprag, ¿por qué en Pesach comemos maror y no tomamos una cucharadita de miel? Así como el maror nos recuerda el merirut, el abdut, la amargura, una cucharita de miel para recordar el jerut, la dulzura del jerut. Tenía que ser una cucharadita. Mathil begenut un sayem besheva. Dice el Maral, hay gente que no puede sentir el genut hasta que come el maror, se acuerda, fuimos sobre Abod Zara, fuimos a Adin de Faro. El que necesita una cucharadita de miel para sentir que es Jerut, no sabe lo que es Jerut. ¿Sabe lo que es ser Jerut? Ser Ben Jorín, que puedes estudiar Torah, afilo en el gueto. Y Kol Sheken cuando estamos en situaciones buenas, no se necesita una cucharadita de miel para sentir el Jerut. Gam en el año de Purim, que no dijeron a él en Purim, en Pesach dijeron. No necesitaban la cucharadita de miel, porque ese es el Jerut que Am Israel siente, el Am Israel tiene, y eso no necesitas algo que te lo haga recordar. Pero hay una nekudá muy importante. Antes de Makat Hoshech, cuando ya estaba casi destruido Mitzrayim, viene Moshe comparó, déjalos, le pregunta, Mida mía Olejim, ¿quiénes van a ir? ¿Quién? Le dice, Binarenu Bizkenen, los jóvenes y los viejos, todos tienen que ir. Le dice, Paró, no, que nas vayan a Gebarim, que nas vayan los hombres, y aquí se queden las mujeres y los jóvenes. Dice el Ramban, ¿por qué Paró tanto no quería mandar a los jóvenes y a los niños y a las señoras? Sabía que si se van los hombres y hacen Abodat Hashem, Kabbalat Torah, regresan a Mitzrayim y los jóvenes y la señora los van a regresar otra vez al Abdut. Sabía que todo el futuro de Am Israel estaba basado en las mujeres que son la casa y estaba basado en los jóvenes que son el dor siguiente. Y por eso Moshe Rabbeinu dijo, no, tienen que ir todos. Yo tengo que garantizar la continuidad dentro de Am Israel. Tienen que ir Binarenu, Bizkanenu, Bebanenu, Bibnotenu.
Por eso dice el Sefer Aruch HaShulchan, que afirmo que hay muchas mitzvot que las mujeres no son hayabot, pero las mitzvot del Sipur de Yetziat Mitzrayim son hayabot, porque es el shoresh de toda la emuná. Anoji Hashem Elokeja, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Bet Avadim. Ese es el Yesod Gadol de toda la emuná con el camino. Solamente les voy a leer lo que escribe en el Sefer del Mashgiach Rav Dov Yaffe, Zichrono Libraja, y explica qué es lo que hay que hacer en el Seder de Pesach. Y dice así, palabra por palabra. Veine, Eyot Velela Seder, ya que la noche del Seder, Ulayla Shel Hashrashat Emuná Israel, es la noche de arraigar la emuná, la fe dentro del pueblo de Israel, Veshelodá la Nisim, emuná, y agradecer por los milagros, le fija, y Kartzumet Lev, la principal kavaná, Belela Seder, la noche del Seder, Uemalach Amirat Lagadá, Sejaliot Mufnit, tiene que dirigirse Leitmonut para analizar, Benicel, los milagros de Yetziat Mitzrayim. ¿Qué te van a llevar a qué? A emuná y a odá. Ultziyur Koshi Ashibut, y explicar lo difícil, lo duro que fue la esclavitud, para que engrandezcas el milagro. Benisea Yetzia Leherut, y los Nisim de la Yetzia de la salida, y los Eser Makot, que demuestran el Shiltonó, el gobierno de Akadosh Baruj Hu sobre toda la creación, que él Mashgiach, que él checa, a este castigó y a este no. Este se ahogó en el mar y este no se ahogó en el mar. Si Israel lo ifgeu, a Misraim no fueron golpeados en las Makot, que aquellos son los Mitzrim. Como dice Bifleti Bayomahu, y separé a Israel, le mante da que sepas que Ani Hashem bekere bares, yo soy Hashem. Es lo que tienes, termina. Velole arbot be pirushim shonim shenan minyanze. Y no digas pirushim que no te llevan a eso. Entonces, ¿de qué hay que hablar? Ashashat emuná, Odal Anisim, los Nisim de la Yetzia, el Koshi Ashibut, Ahabat Hashem Elenu, que Hashem nos escogió, Shiltonó, el gobierno de Hashem, que él es más guía. Y eso es para llevarnos a qué? A emuná, a Hodab Hashem y a Abdut, lo que dijo Rabbi Yeruham. Es Selikar. Y no están diciendo todos pirushim que no te llevan a eso. Por eso el Rambam, cuando trae la halajá del Sibur Mitzrayim, dice, y tienes Kola Marbe Ares de Meshubá, dice, ¿a qué se refiere? A la perashá de Aramí Obedaví. Vejola Marij, Be perashá Zu, dice esta perashá. ¿Cuál es Aramí Obedaví? Mikra Bikurim, que Aramí, que quién. Labán quiso destruir al pueblo de Israel y Hashem nos salvó. Bajamos a Mizam y Hashem nos sacó, se entregó a la tierra de Egipto. Bikurim es Kuloda, es un agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, Bezrat Hashem Yibaraj, este próximo Motzai Shabbat, que va a ser la noche del Seder, del Ela Seder, vamos a Leitmaked, a esforzarnos en eso, emuná, transmitir a nuestros hijos, transmitir a nosotros, transmitir a nuestras esposas, transmitir a todos los invitados el inyan de la emuná, sentir que Yatzaron Mitzrayim, Jodá al Anisim, agradecerle a Hashem, le fijan a Hayabim Leodot, llegar a la emuná, llegar al Shibdut. Y lo principal, yo digo que explicar ese pasuk. Babur ze asa Hashem li betzetim mi Mitzrayim. Hashem me sacó que deje kayem mitzvotav. Es la finalidad, no para otra cosa. Puede haber otras cosas que a uno se le ocurre, que la yetzia fue que de le kayem et mitzvot. ¿Para qué somos Bnei Jorim? Le kayem et mitzvot. Como explicó Rashi, sí, en la perashá V'yata levincha bayomahu lemor. Dice el Ora Hayim HaKadosh. ¿Cómo es el pasú? Le contarás a tu hijo en ese día, si no es día, es de noche. El pasú dice, Vigata, Levinja, Balailau. Dice Rahim HaKadosh, esa noche tiene Bejinat Yom, porque el robo de las mitzvot son Bayom, Velo Balaila, pero para enseñar eso, y dice que ese punto es Meikara Sipur. Esa noche alumbró para Israel como si fuera de día. Esa noche. Y por eso el pasú dice, Vezeikars que tzrichim le saper esa nekuda importante de viajar Bayomahu. Le vas a decir a tu hijo, ahorita es de día, está oscuro, la emuná de Amisel ahorita es de día, porque hay la Kedushá que es de día, que es cuando se ordenó Baburze, que es Baburze, para que yo cumpla las mitzvot
para eso se hizo Yetziat Mitzrayim, para que cumpla Pesach, Matzah, Umaror.